Amén. Hechos capítulo 12, verso 5. Vamos a leer las Santas Escrituras. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Léalo de nuevo, por favor, léalo en voz alta, mi hermano. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Siéntese, mi hermano, por favor. Tome su lugar. Hay un aspecto de las Escrituras que me ha estremecido cuando en estos días he estado estudiándolo, mi hermano amado, y es algunas realidades, algunas doctrinas dentro de la iglesia primogénita, dentro de la iglesia primitiva. Y cuando miramos en Hechos, ayer hablábamos un poquito en la enseñanza que dimos respecto del velo, la necesidad de la cubierta en las mujeres. Y cuando hablábamos de esto decíamos que no es un capricho, y me gustó, tuvimos un buen tiempo para hablar de esto. Varias personas que tenían inquietudes creo que se resolvieron, de hecho así me lo manifestaron. Y parte de lo que hablábamos, decíamos que el libro de Hechos de los Apóstoles puede ser como la manifestación o cierto cumplimiento, cierta exposición de lo que el Señor quería. El Antiguo Testamento fue un anuncio, fueron sombras, amén, o son sombras de lo que estaba por venir. Jesucristo se manifestó en carne y aparece en los 4 evangelios. Ya en Hechos de los Apóstoles no aparece Jesucristo en carne, pero aparece la iglesia. Y aparece una iglesia cumpliendo el propósito y el plan de Dios. Luego, cuando vienen los apóstoles, o más bien a través de las epístolas, cada apóstol, cada uno de los que escribieron las epístolas, básicamente 4 o 5, empiezan a enseñar por qué la iglesia funcionaba así. Como que hicieron un taller práctico. Primero nos muestran cómo era la iglesia en Hechos de los Apóstoles, y luego nos empiezan a decir cuáles son los requisitos, cuáles son las estructuras que deben funcionar dentro de la iglesia para que la iglesia llegue a esa medida. Y en ese contexto se enmarca, entre otras muchas cosas, la doctrina de la cubierta, la doctrina de los ángeles, las enseñanzas, el congregarnos, etc. Pero aquí en Hechos, tal vez es el capítulo 2, mi hermano amado, que empieza la iglesia. Y en el versículo 42 de Hechos 2 dice: y perseveraban, hablando de los convertidos, en la doctrina de los apóstoles. Si usted, para entenderlo bien, podría leer el verso 41 si quiere. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Está hablando de la iglesia. Verso 42 de Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que eran 4 cosas que tenía la iglesia. Y la primera de ellas decía: y perseveraban en la doctrina o en las enseñanzas que impartían los apóstoles. Estas 4 cosas, si usted la mira en el versículo 43, dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque la iglesia que tiene estos 4 elementos también va a tener una unción, un respaldo y un mover del Espíritu Santo de Dios. Pero qué interesante, mi hermano, mirar que arranca lo primero que debe haber en la iglesia. Dice: la doctrina apostólica. Amén. La doctrina apostólica. Y miren, mi hermano, que ayer yo hablaba y les decía, de alguna forma lo que estamos tratando de hacer es dar enseñanzas apostólicas, es decir, de dirección hacia dónde queremos ir. Y tal vez, o tal vez no, el apóstol de esta congregación, que es nuestro amado pastor, el pastor Andy, y nuestro pastor Santoyo, nos han dado instrucciones, enseñanzas, y muchas veces nosotros tomamos las enseñanzas que ellos dan para explicarlas a la iglesia, porque queremos seguir un fundamento, porque queremos seguir un rumbo, porque queremos hablar de lo mismo. Hemos puesto la visión pastoral como acá colgadita, que es un versículo, amén, porque
es lo que el Señor nos llamó a hacer y no queremos olvidarlo. Estamos hablando de un mismo tema, en una unidad. Y cuando yo encuentro en la Escritura que la iglesia del principio seguía una enseñanza, tenían comunión, partían el pan y perseveraban en oraciones, miro 4 elementos y digo, qué importante volver a los elementos de la iglesia. Qué importante tener las enseñanzas de los apóstoles. Y qué terrible, mi hermano, y sea momento para hablarlo, mirar cuáles son las enseñanzas apostólicas que hoy se están regando. ¿Qué fue lo que enseñó los apóstoles? ¿Qué enseñaron a través de las epístolas? ¿Y qué enseñamos hoy día? Amén. Usted y yo, mi hermano, somos responsables delante de Dios de entender las escrituras, de escudriñarlas para poder juzgar las cosas que están sucediendo, para poder mirar la enseñanza de los apóstoles en la Biblia y mirar la enseñanza de los que se llaman apóstoles hoy día y mirar si nos están introduciendo por el camino correcto. Y cuando yo analizo esto, mi hermano, y revisando un poquito, tal vez hay dos sobresalientes, dos apóstoles sobresalientes en la iglesia primitiva: el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Amén. Gentes que sobresalieron en la enseñanza y que dieron doctrina. Y cuando yo reviso la epístola del apóstol Pedro, hermano, me empiezo a sorprender de cómo el apóstol hablaba de los sufrimientos de la iglesia, de cómo el apóstol, mi hermano, empezó a enseñar. Y si usted mira la primera epístola, la primera epístola universal del apóstol Pedro, usted va a encontrar, mi hermano, muchas referencias al sufrimiento, a las aflicciones. Ahí empezando en el capítulo 1, el verso 6 dice: en el cual vosotros os alegráis, hablando de la salvación, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y cuando usted empieza a mirar, mi hermano amado, toda la epístola empieza a hablarnos, mi hermano, de los sufrimientos que deben acontecer. Y en el capítulo 4, el versículo 12, mire lo que dice, mi hermano. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire cómo el apóstol, mire cómo la doctrina apostólica enfrentaba las realidades de la tierra. Y aún cuando empieza el capítulo 4, dice: puesto que Cristo ha padecido, 4:1, primera de Pedro 4:1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice? Estén dispuestos a no padecer nada, quieran vivir bueno, ninguna cosa mala podrá ni siquiera asomarse a 30 kilómetros de distancia. El apóstol Pedro, cuando enseñaba, cuando explicaba a la iglesia, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y luego dice: entonces no se sorprendan, ahí en el versículo 12, cuando lleguen aflicciones, como si viniera algo extraño. Aún más, mi hermano, el versículo 15 de este mismo capítulo dice: así que ninguno de vosotros sufra como homicida, ladrón, malhechor, que ninguno estemos presos por pecadores, que en el hogar no se sufra por la irresponsabilidad del uno o del otro. Pero dice: no se sorprendan por las situaciones de aflicción que visitarán la carne, porque dice el mismo Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino armado de un pensamiento. Y cuando usted mira los Hechos de los Apóstoles y los discursos, hay 4 discursos en Hechos de los Apóstoles, tal vez 5 discursos sobresalientes, por lo menos en la primera parte, y son los 2 discursos de Pedro, el discurso de Esteban y el primer discurso de Pablo. Y si usted mira los 4 o 5 discursos, mi hermano, siempre están hablando de los sufrimientos del Cristo. Siempre están diciendo: ese varón que ustedes desecharon y mataron por consejo, el Señor lo tomó, lo levantó para bendecirlo y para hacerlo Cristo, para hacerlo Dios. Y entonces el apóstol, mi hermano, cuando explica, por lo menos el apóstol Pedro acá, dice: no padezcan como borrachos,
No padezcan como homicidas, no padezcan como sinvergüenzas. Dice, pero si alguno padece como cristiano, y me gusta esto, no dice por causa de ser cristiano. Amén. Versículo 16, primera de Pedro 4:16. Y quiero que usted lo mire. Y si es posible, si la Biblia es suya, mi hermano, que lo subraye. Porque dice, pero si alguno padece como cristiano, no dice por ser cristiano. ¿Entiende la diferencia? No dice si a usted le dan palo por el hecho de ser cristiano, sino dice si usted siendo cristiano padece, si usted en su forma de vida actual tiene sufrimientos, dice no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y tal vez, mi hermano, una enseñanza como esta pueda ser de las peores enseñanzas que un pastor dé. Y tal vez por eso se predica muy poco la doctrina de los apóstoles de hoy día. Engañados, mi hermano, están tratando de transformarla, porque algunas personas sienten en el corazón que si hablamos de esto, la gente se va. Pero yo miro algo bien tremendo dentro de la iglesia al principio, en Hechos, búsquelo usted ahí, mi hermano. En Hechos yo miro algo bien tremendo, y es que el mensaje de los apóstoles era un mensaje de una iglesia que batalla, que sufre, que es perseguida. Pero la iglesia, en vez de menguar, iba creciendo. La iglesia, en vez de debilitarse, mi hermano, al principio iba hacia adelante. ¿Sí se ha fijado usted en eso? Búsquelo, usted lo puede encontrar. Hechos, capítulo 2, capítulo 3, mi hermano amado. Después de la curación del hombre cojo, lo agarran, dice la palabra, que se amontonaron. Pasó algo bien tremendo. Pedro y Juan van para el templo, y mire cómo me gusta esto, mi hermano. Hechos 3:3 dice, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. ¿A qué horas iba? Si usted lee ahí, dice, Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde, a la hora novena, a la hora de la oración. Mire, yo quiero que usted me preste atención, por favor. Si usted toma apuntes, que deje esto escrito. Porque dice, Pedro y Juan, Hechos 3:1, subían juntos. ¿Quiénes eran? 2 varones. Amén. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Téngalo un momentico. Aquí en la iglesia, por lo menos en la iglesia central, tenemos un grupo de intercesión, un grupo con el que se sufre mucho, un grupo, mi hermano, que es difícil de consolidar y establecer. Y cuando el pastor le pide a Freddy que vaya y acompañe, siempre dice, acompaña a las viejitas a la intercesión. Entonces va Freddy con la guitarra, y si uno entra, mira entre 1 y 15 viejitas, todas mujeres, todas ancianas, y Freddy con la guitarra. Mire, mi hermano, qué cosa tremenda, que hoy día la intercesión se considera una cuestión de mujeres. Cuando hacemos acá la semana de oración, la mayoría de las que vienen son mujeres. La mayoría son mujeres, mi hermano. Y dice la palabra, fíjese cómo cambian las cosas, y fíjese cuál es el problema. Dice, subían 2 varones juntos a la oración, y le presentan un hombre cojo, y le da una tremenda palabra. Verso 6 dice, entonces Pedro dijo, no tengo oro ni plata, porque algunos lo leen al revés, dicen, no tengo plata ni oro. Entonces dicen, sí, pastor, pero es que yo no voy a orar. Pedro no oraba, porque él dice, yo no tengo plata ni oro. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene? El resultado de esas 4 cosas de las que estábamos hablando se manifiesta en Pedro, y dice, aunque no tengo oro, aunque no tengo plata, tengo el resultado de la doctrina de los apóstoles, de la comunión con los hermanos, del partimiento del pan, que es el cuerpo de Cristo, y de la oración. Y entonces, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo que tengo, el resultado. Y se levantó este hombre, que era paralítico hacía 40 años. Y entonces se agolpa la gente, se convierten como 5,000 personas, y empieza él a dar un discurso. Y cuando este discurso llega al capítulo 4, mi hermano, hablando en medio de multitudes, se convirtieron como 5,000. Imagínense cuántos estaban escuchando, miles.
Y estaban atentos. Y dice el capítulo 4, versículo 1: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Mire, mi hermano, qué cosa tremenda yo veo acá. Están hablando, el Señor los está respaldando, las cosas parecen como que van bien, miles de personas los están escuchando, y de repente llegan unos poquitos resentidos, les echan mano, los meten en la cárcel y los dejan ahí. Y uno dice, mi hermano, pero como que yo no entiendo, si todo va bien, ¿en dónde casan estos sufrimientos? Pero yo no entiendo, si tenía ese gozo en la iglesia, ¿qué está pasando? Yo no entiendo, si me convertí, me arrepentí, empecé a dejar las cosas malas, y entonces ¿qué sucede? Pero dice que les echaron mano, y no que no hubiera respaldo del Señor. Porque dice ahí el versículo 3, los echaron en la cárcel y los dejaron allí. Pero el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces sí había respaldo de Dios. Entonces Dios sí estaba con ellos. Entonces Dios sí había oído la oración. Pero ¿qué pasó? Estaban en la cárcel. Pero ¿qué pasó? Estaban presos. Mi hermano, y si usted mira, los sacan de allí de la cárcel, mi hermano, y entonces dan otro discurso ahí adelante. El versículo 16, empiezan ellos a dar otro discurso, mi hermano, y vuelven y los agarran. Mire qué cosa, cómo funciona, mi hermano. Si usted mira el capítulo 5, sucede otro milagro, mi hermano. Dice la Biblia que la iglesia llegó a un punto impresionante, que traían los enfermos no solo de Jerusalén sino de otros lugares, y dice, mi hermano, el versículo 15 del capítulo 5 ahí de Hechos, mira hasta dónde había llegado la iglesia. Dice: tanto que sacaban a los enfermos a las calles, Hechos 5:15, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero mire lo que dice. Entonces, mire dónde estaba la iglesia, mire lo que había alcanzado, mire el poder que se estaba viviendo, mire la unción, la gracia. Amén. Mire, mi hermano, el tamaño de las respuestas. Pero dice la palabra: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y les echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y como todo servicio público es malo, entonces se escaparon de la cárcel, ¿no es cierto? De allá también salieron, porque era la cárcel pública, haberlos puesto en una cárcel privada. Los pusieron en la cárcel, y dice la palabra: allá fue un ángel a sacarlos. Y mi hermano, a medida que vamos mirando, mira el versículo 40, dicen: y convinieron con él. 5:40. Están en la cárcel, ellos, el Señor los saca, pero vuelven y los agarran. Estaban predicando, y a mí me sorprende, porque es que no estaban haciendo nada malo, porque es que no estaban escondidos, sino que los metieron a la cárcel y de allí salieron, y cuando salen vuelven y los agarran. Y mire lo que dice: y llamando a los apóstoles, Hechos 5:40, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Cada vez que los agarraban, escúcheme bien, les querían intimidar, les querían asustar. El propósito de la persecución de Satanás sobre nosotros es asustarnos, mi hermano amado. Ese es el propósito. Usted se ha preguntado: ¿por qué me está pasando esto? Porque el diablo lo quiere asustar. El diablo nos quiere asustar. Y sucede algo, mi hermano, como que el Señor nos va llevando de triunfo en triunfo, pero también de prueba en prueba. Los agarran la primera y dice: les intimidaron y les dijeron que no predicaran más
Hechos 4:18. Mire, la primera vez que los echan a la cárcel, Hechos 4:18. Dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No los golpearon, pero les dijeron, si ustedes vuelven a predicar, los vamos a golpear. Y ellos salieron y siguieron predicando, y el Señor los siguió respaldando, y siguieron pasando cosas maravillosas. Siguieron ganando gente que se convertía, se bautizaba, perseveraba en el camino del Señor. Siguieron avanzando en los propósitos del Señor, y vuelven y les echan mano. Y esta vez les echan mano, y está ahí en Hechos 5:40, y dice, y después de azotarles, otra vez les amenazan. Y les dicen, no prediquen la palabra. Les dicen, absténganse de lo que están haciendo. El propósito de Satanás, mi hermano, es asustar. El propósito de Satanás es devastar. Y luego, mi hermano, ahí en el capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como crecieran el número de los discípulos, hubo murmuración dentro de la iglesia. Y entonces no solamente es la amenaza de afuera, no solamente la cárcel, no solamente son los azotes, sino que ahora también dentro de la propia familia empiezan a surgir problemas. Yo no sé si usted empieza a hacerse el panorama de una iglesia en victoria, pero llena de ataques y de sufrimientos. Si usted empieza a mirar, mi hermano, que situaciones tremendas están ocurriendo alrededor de la iglesia, pero que cada uno de ellos están siendo atacados de una manera tremenda. Y usted sigue leyendo, mi hermano, viene el discurso de Esteban. Y dice la palabra que Esteban hacía milagros, prodigios, tanto que cuando lo miraron y estaba ese hombre hablando, dice, le vieron el rostro como el de un ángel. Mire el respaldo que tenía Esteban. Mire, mi hermano, yo le digo la verdad. Yo creo que el Señor a muchos de ustedes los ha usado, pero que llegue el momento en que su rostro resplandezca y parezca cuando se mira, que se mira un ángel. Esto no ha llegado. Dice, y milagros y prodigios se hacían por mano de él, señales tremendas entre el pueblo. Pero cuando este hombre empieza a hablar, mi hermano amado, dice el versículo 57, entonces, de Hechos 7, 57, dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Qué tremenda historia la de la iglesia. Y termina de contar cómo lo apedrean frente a Saulo. Y el capítulo 8, versículo 1, está con la historia. Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. Dice, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, no dice algunos, dice todos fueron tocados por la persecución. Amén. Si lo está leyendo, no hay amenes. A la gente no le gusta estas enseñanzas, a mí tampoco. En el fondo yo diría, Señor, de verdad, mi hermano, yo lo digo en serio. Esta mañana hablaba con mi esposa y yo le decía, hay veces, esposa, que ya no sé qué decirle a los hermanos, porque yo también me aflijo, porque yo también sufro, porque también miro, escucho realidades. Y por todo lado, mi hermano, polulan enseñanzas de venga y pare de sufrir, de conviértase a Cristo y reciba casa, carro y beca. Están las enseñanzas de traiga su diezmo y el Señor le devuelve 1000 veces más. Y le dicen y prueben al Señor. Qué terrible, mi hermano, cuando la palabra dice no tienten al Señor. Pero se paran gente sin escrúpulos y dicen vengan y traigan y prueben al Señor. Pero la enseñanza de los apóstoles yo no la miro. Yo no miro nunca al apóstol Juan o al apóstol Pedro o al apóstol Pablo diciendo traigan y prueben al Señor. Pero miro una iglesia que sufría y que se levantaba y que hablaba y que le caía la presencia de Dios y que adoraba al Señor y que hacían milagros y que Dios obraba, pero que al instante el diablo los agarraba y los azotaba y los golpeaba y los perseguía. Y aun cuando sufrían, no se quedaban tirados en el suelo,
lamentándose, sino dice cuando salían con gozo y decían: como cristianos estamos sufriendo. Pero una enseñanza que hoy día, perdón mi hermano, no despierta ni un amén en la iglesia, porque no nos gusta, porque nos parece duro. Pero cuando hablamos de la bendición, yo lo he experimentado y usted también. Y cuando decimos el Señor nos mete en la tierra que fluye leche y miel, y las bendiciones del Señor están allí, y tú las agarras, entonces tú te llenas de alegría y dices amén y gritas. Y yo me siento bien y digo: a la gente le gusta la enseñanza. Y cuando salgo allá me agarran y me dicen: pastor, ¿qué enseñó? No, que me ensajó, no. Pero cuando vemos la escritura y vemos una iglesia que persevera, que tiene victoria, pero que sufre, entonces la iglesia no dice amén. Entonces usted me mira y dice: el pastor, ¿qué le estará pasando? Le está doliendo la cabeza. Entonces usted se acuerda y dice: me gustan más las enseñanzas de Cash Luna. Ese dice que todo va a estar bien. Me gusta más la enseñanza de Ana Méndez, que dicen que el reino es tener 3 carros en el supermercado llenos. Me gusta más. Pero yo miro la escritura, mi hermano, y tengo que mirar a una iglesia que sufre, una iglesia que persevera y una iglesia que no desmaya. Y yo miro acá y dice: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y todos fueron tocados. Pero a mí me impresiona, léalo ahí, Hechos 8:1, porque mire lo que dice. Dice: y fueron esparcidos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué dice? Dice: y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y entonces me acuerdo la última profecía de Cristo, Hechos 1:8, donde dice: y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y yo miro cómo los sufrimientos de la iglesia empiezan a cumplir los propósitos de Dios. Yo miro, mi hermano, una iglesia que sufre y el Señor dice: esta iglesia me agrada y todos van a participar de mi propósito. Y entonces la persecución los agarra a todos y se van a cumplir el propósito de Dios. Claro, ellos no lo entendían. Ahí está, mi hermano, versículo 4, 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos. Pero la iglesia no dice amén. Nos cuesta trabajo. ¿Y quién quiere pertenecer a los propósitos de Dios así? ¿Quién se quiere enrolar en el ejército del sufrimiento? ¿Quién quiere, mi hermano, entender que la actitud y el pensamiento de Cristo, a Cristo no lo crucificaron, a Jesús no lo mandaron acá de gancho ciego? Él sabía lo que venía a vivir. Él sabía, mi hermano, lo que iba a suceder. Ahí en Primera de Pedro lo dice. Dice que Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos. Y por eso en Filipenses, mi hermano, dice: y tengan ustedes la actitud que hubo en Cristo. Y la enseñanza de los apóstoles es que nos revistamos del propósito y la mente y el corazón de Cristo. Y hablábamos el domingo pasado, tal vez, mi hermano, y decíamos: un corazón conforme al de Dios es un corazón que siga el camino, que siga, que persiga, que ande detrás del corazón del Señor. Pero ¿dónde en el corazón del Señor estuvieron las riquezas? ¿Dónde en el corazón del Señor estuvo la opulencia? Perdóneme, mi hermano, iglesia, que de pronto tengamos que estremecernos, pero estamos amontonando, atesorando. Tenemos una casa y queremos otra. Tenemos un carro y queremos otro. Y nuestros hermanos sufren. ¿Dónde está el corazón de Cristo? Y si algo nos es quitado, como que el Señor estremeciéndonos, como que el Señor sacudiéndonos y diciéndonos: ya tiene suficiente. Pero entonces nos molestamos. El día de las primicias, yo miraba acá unos platos así grandes y hermanos, francamente, con comida que yo, que como harto, no soy capaz de comerme, con morro. Y yo desde acá le decía: hermanos, ya no sirva más. Y entonces se ponían bravos y me miraban mal. A lo último me tocó bajarme porque la gente se estaba poniendo como furiosa. Pero no ve que ya tiene suficiente, pero no ve que ya está saciado. ¿Por qué no comparte con el otro? ¿Por qué no deja que otro también disfrute?
¿Por qué no saca de lo que tiene y comparte? Mire, mi hermano, qué cosa tremenda. Nuestros hermanos pasando necesidad y nosotros saciándonos más de la cuenta. ¿Y la doctrina de los apóstoles qué? ¿Y la doctrina de los apóstoles qué? Y nos traen de pronto alguna ropa para regalar y lo primero que decimos es: a ver cuál me queda buena a mí. Pero si usted tiene. Y empezamos a orar y lo primero que rogamos, mi hermano, es nosotros. Y cuando vienen sufrimientos, ay Dios, qué sufrimiento. Y le digo algo, mi hermano, yo también sufro de mirar en parte, y perdón que de pronto lo hable así, pero mirar en parte la inmadurez. Mirar en parte, mi hermano, la falta de conocimiento. Cuando las cosas andan bien, sentimos que la iglesia va hacia adelante. Pero yo miro una iglesia y lo tengo que leer Hechos, mi hermano, es la puesta en práctica de lo que estaba pasando. Y sabe que han hecho algunos hijos del diablo, que se paran en los púlpitos para decir que enseñan, pero que destruyen. Voces de serpientes, ¿sabe qué dicen? Dice: eso que sucede en Hechos era para la iglesia del principio. La iglesia de ahora es otra. La enseñanza de ahora es otra. Pero el apóstol decía: maldito todo aquel que venga con un evangelio diferente. El apóstol decía: maldito, sea maldito, separado de Cristo, aquel que enseña un evangelio diferente. Pero dicen: los milagros era para la iglesia del principio. El dar, el compartir, eso era antes. Si tú das mucho, te vuelves pobre y te sacan la Biblia y te dicen: no seas demasiado justo, no seas tonto, te empobreces. Qué tremendo, mi hermano, que predicamos y creemos evangelios diferentes. Qué tremendo, mi hermano, que sentimos cuando nos vienen las pruebas como que el Señor se olvidó de nosotros, como que el Señor está fastidiado, como que mi oración no subió delante de Dios. Pero yo miro una iglesia que clamaba y que sufría. Una iglesia que perseveraba en medio de la adversidad, y el resultado, mi hermano, hasta la sombra sanaba. Hasta los paños, mi hermano, con que se secaban el sudor, se los tiraban a un enfermo y se levantaba. Porque era una iglesia que creía, que tenía sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en las cosas de aquí de la tierra. Bendiga al Señor, mi hermano. Los propósitos de Dios se cumplían, pero estaban inmersos en sufrimientos. ¿Y qué, mi hermano, si la iglesia no quería sufrir? ¿Cómo iban a ir a otros lugares si todo estaba tan bien con ellos? Si habían milagros, si dice la Biblia, usted lo lee en Hechos 4, dice: ninguno tenía necesidad, porque el que tenía vendía y lo traía a los pies de los apóstoles. Mire qué tremendo. Mire, mi hermano, qué cosa tan tremenda. Yo hace años no conozco una persona que venda una casa y venga y diga: pastor, apóstol, aquí está. Y yo no estoy, mi hermano, esto no es doctrina. Esto era que el Señor se lo ponía en el corazón a alguien. Pero hoy día de solo pensarlo nos ofendemos. De pensar que se nos pierda, mi hermano, así sea lo que no necesitamos. Si se nos quema el televisor, mi hermano, tembló y se cayó el televisor del altar donde lo teníamos, y entonces sentimos el sufrimiento. Es hasta una bendición, mi hermano. Desde que no se le caiga la Biblia y se le pierda, mi hermano, déle gloria al Señor. Pero los sufrimientos, mi hermano, nos afligen en el alma. Nos duele, mi hermano. Y sabe, estoy hablando porque es que el Señor me exhorta a mí. Porque yo miro una iglesia que sufre y me arrodillo y le digo: Señor, ¿cómo estoy fallando? Señor, ¿por qué tus hijos sufren? Señor, ¿por qué pasa esto? Y me arrodillo y el Señor me dice: no se sorprendan, como si algo extraño estuviera pasando. ¿Por qué no se enseña? ¿Por qué no hay una iglesia que crezca, que en medio de la adversidad diga: ¿cómo está? Bendecido porque como cristiano estoy sufriendo. Bendecido porque como cristiano, porque vivo como cristiano, y aunque me vengan sufrimientos, sé que dentro del propósito del Señor estoy. Pero hace falta madurez.
Pero hace falta crecimiento. Y usted mira ahí en Primera de Pedro, mi hermano, el apóstol explicando lo que sucede acá. El apóstol, mi hermano, hablando de esto, dice: desead, creo que es Primera de Pedro 2, no estoy seguro, dice: desead como niños pequeños la leche espiritual sin adulterio, sin mezcla. El evangelio donde tú entiendes que aquí nosotros somos peregrinos y que nuestros tesoros están en el cielo. Donde tú entiendes que tu corazón, detrás del corazón de Cristo, es un corazón dispuesto a bendecir, a perdonar aún a los que te han hecho daño. Aún al que te dañó, al que te robó, al que te mintió, al que abusó de ti. Ese es el corazón de Cristo. Pero qué difícil, mi hermano, aceptar los sufrimientos. Mire, mi hermano, el propósito de Dios. Está Saulo, tremendo hombre para hacer daño, tremendo hijo del diablo, y el Señor lo agarra y le dice a Ananías: ve y ora por porque lo voy a sanar y lo voy a bendecir. Y Ananías dice: Señor, a este no, este es terrible, este mata. Y mire la palabra, Hechos capítulo 9 versículo 15. Le dice el Señor a Ananías, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, está hablando de Saulo, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, Hechos 9, 16. Porque yo le mostraré, mire esta palabra, léala, mi hermano, y piense tal vez cuánta torpeza hay en nuestro corazón, y hablo del mío. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario vivir bueno por mi nombre. ¿Sí dice su Biblia así? Yo le mostraré cuánto tiene que gozar, cuánta fiesta tiene que vivir. Las versiones antiguas, mi hermano, dicen: le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Las versiones de ahora no. La Biblia 2015 dice cuánto es necesario vivir bien y rico y tener fiesta y pasarla chévere. Pero las versiones antiguas, la que yo todavía leo, mi hermano, dice cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando nosotros miramos esto, mi hermano, tal vez nos llenamos de tristeza. Y si aquí terminara la enseñanza, nos parece un poquito duro, y en parte lo es, mi hermano. Pero cuando yo miro aquí en Primera de Pedro, mi hermano, capítulo 5, usted mira el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, hablando, mi hermano, enseñando de cómo se padecía, de cómo sufrían. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 10. Esta porción es linda. Es más, capítulo 5, versículo 6, Primera de Pedro 5, 6. Mire lo que dice. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, la bendición de Dios, escúcheme, la exaltación de Dios. Yo sé que usted, la iglesia, mi hermano, pasó momentos muy duros, pero también tuvo momentos donde el Señor estaba allí haciendo algo glorioso, donde los reyes tuvieron que doblar sus rodillas, donde los ángeles asistían y sacaban a Pedro de la cárcel. También hubo momentos donde su sombra sanaba, donde las muchedumbres los bendecían. Pero hay un tiempo de la bendición. Por eso en la sombra se decía: hay tiempo de recoger piedras y tiempo de tirar piedras. Hay tiempo en que te humilles y habrá tiempo en que el Señor te exalte. Pero hay un tiempo y un propósito de Dios. Y cómo quisiéramos que llegara ya el tiempo de la exaltación. Claro que sí, yo también lo deseo, mi hermano. Pero dice la palabra: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Y mientras tanto, ¿qué, pastor? ¿Y qué hago mientras llegue ese momento? Dice el versículo 7: mientras tanto, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Tú no has visto, yo te pregunto hoy, mi hermano, con franqueza, en medio de tu aflicción, ¿no viste la mano de Dios? ¿Sí la viste? ¿Has visto el cuidado de Dios cuando sufres? ¿O solo el pastor la ha visto? Cuando estoy deshecho y me arrodillo
y siento esa presencia de Dios que hacía tanto no sentía, el Señor me dice: tira tu ansiedad sobre mí, porque estoy cuidando de ti. Porque yo estoy ahí cuando estás sufriendo. Porque cuando sentiste que el mundo se cayó, y se cayó, ibas por el aire, te agarré. Te agarré, no te dejé caer. Pudo haber sido terrible, pero yo te cuidé. Mi hermano, pero cuánto renegamos, pero cuánto nos angustiamos. Pero a veces, mi hermano, hasta el pastor en esto sufre, porque nos duele, mi hermano. Pero dice la palabra: pero echen su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. ¿Y qué hago mientras tanto? Dice el versículo 8: sean sobrios, no vivan de emociones, velen, porque el diablo ahí está. Porque vuestro adversario, el diablo, no dice vuestro amigo, no dice el diablo está quieto. Mire qué terrible enseñanza. Acá no ministramos liberación, porque el diablo se enfurece. Pastor, desde que estoy orando el diablo se me puso terrible. Yo creo que al que está quieto se deja quieto. Yo mejor no oro más. Pero mire lo que dice la Biblia. No dice que el diablo está quieto. Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Está quietico el diablo. La nueva versión, la Biblia de Colombia 2015, dice: anda alrededor quietico. Entonces al que está quieto, déjenlo quieto. Pero estas versiones antiguas a mí me gustan más, hermano, porque acá dice: anda buscando a quien se traga, al cual resistid firmes en la fe. Ay, mire esto, mi hermano. Usted siente que sufre mucho, usted se cree muy especial. A mí también me pasa. Mira, Señor, mis aflicciones, mis sufrimientos. Pero dice la Biblia: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mi hermano, y hoy día con los medios de comunicación tal vez lo podemos ver más fácil. Tú te quejas, mi hermano, porque se te rompió un plato, y en África los sacan de las iglesias y los queman. Nosotros nos quejamos, mi hermano, porque de pronto no nos alcanzó el dinero para pagar DirecTV, nos tocó solamente Claro TV. No tenemos 160 canales, sino únicamente 96. Es duro, pastor. No puedo mirar en vivo los 64 partidos del mundial. Esto, yo creo que ni Job sufrió tanto. Hermano, saciado de bendiciones, de gracia, de misericordia, pero engañado por Satanás. Pero me gusta el versículo 10, porque me hace entender el amor de Dios. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. El problema, mi hermano, es que pedimos mal. Usted le ha pedido al Señor que lo haga mejor. Yo se lo he pedido. ¿Usted se lo ha pedido al Señor? ¿Solo el pastor le pide eso? Yo le pido al Señor que me haga mejor, que me haga como Él. Y dice: yo lo voy a perfeccionar después de que haya padecido un poco de tiempo. Dice: Él mismo os perfeccione, os afirme. Mi hermano, si usted toma apuntes, escriba esto. Usted no puede saber si usted ama al Señor y es firme si usted no ha sufrido por el Señor. Usted no puede saber si ama a su mujer o a su marido si no lo han hecho sufrir. Amén. No les gusta, pero es verdad. Si su marido, si su mujer no lo ha hecho sufrir, usted todavía no sabe si lo ama o la ama. Si al primer problema usted salió corriendo, no lo ama, no la ama. Los sufrimientos afirman. ¿Usted cree que ama al Señor? Espere que sufra. Amén. ¿No quiere sufrir?
Pero usted le dice: Señor, quiero estar aquí todos los días de mi vida. Y el Señor dice: vamos a ver. Es más, el Señor no te está ni siquiera retando. El Señor te está haciendo unos pies firmes que no lo mueva nada. Y cuando te empieza a hacer esos pies firmes, te duele. Y entonces llamas al pastor y te pones bravo con él. Y le dice: pastor, ¿para qué yo voy a la iglesia si mi mujer sigue igual? Pastor, ¿para qué yo oro si todavía estoy aguantando? Porque el Señor empieza a formar, dice: os perfeccione, afirma, fortalezca. Ahorita usted le estaba diciendo: dame fuerzas. Es necesario que vengan aflicciones. Dice: y establezca. Los sufrimientos, mi hermano, son temporales aquí y aquí. Es decir, en esta tierra, si tú y yo perseveramos, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si tú y yo perseveramos, mi hermano, en esta tierra, vamos a mirar respuestas del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Quiero que lo busque. Si tiene Biblia, mi hermano, si usted es creyente, tiene Biblia, subraye esta porción. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hay una promesa, mi hermano. Los sufrimientos son de acá. Cuando estemos en el cielo no vamos a sufrir. Entonces nosotros decimos: bueno, cuando estemos en el cielo ya sé, pero cómo me gustaría que sucediera algo acá. Tal vez, mi hermano, usted haya pensado, hay muchos que piensan, que creemos que los sufrimientos nos vienen por el pecado. Pastor, como que estoy fallando porque mire que me está yendo mal. Y sí, muchas veces los sufrimientos vienen por el pecado, muchas veces. Es más, la enorme mayoría de las veces viene por el pecado. ¿Por qué la mayoría de las veces? Porque como no andamos en santidad, o sea, no podemos entrar al segundo nivel. No hemos pasado de primero. En primero, en el mundo, somos castigados por nuestros pecados. Amén. Pero en Cristo, es decir, siendo cristianos, entramos a sufrir como hijos de Dios. Y mire lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 27, hablando de un siervo de Dios. Filipenses 2, 27, hablando de un siervo de Dios, dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto, ¿qué dice? Lo agarró el chikungunya y casi lo mata. Está hablando de un siervo de Dios. Está hablando Pablo, que tenía tal poder del Señor, que resucitó a los muertos y tenía una ayuda, mi hermano. Tenía una ayuda, mi hermano amado, que estuvo enfermo, dice la palabra del Señor. Epafrodito se llamaba. Si usted está pidiéndole al Señor un nombre para su hijo, ahí hay uno bueno: Epafrodito o Epafrodita, ¿no es cierto? Si es una niña, dice. Y Epafrodito dice: en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Qué tremendo, mi hermano. Siervos de Dios, al lado de grandes hombres de Dios, pero les caía la enfermedad. Pero ¿cómo entenderlo? Dice: pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Se acuerdan? Ahí está la misericordia de Dios en medio del problema. Dice: y tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo, mi hermano, vivía momentos duros. Pero yo quiero, mi hermano, que hoy usted y yo agarremos esta palabra que el Señor nos quiere dar. Con esto quiero terminar. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Voy a esperar que usted la busque porque quiero que la lea. Y quiero, mi hermano, que se ponga una tarea, y es aprender este pasaje, reclamarlo y luchar por él. Dice la palabra del Señor. Fíjese lo que dice un hombre atribulado, entristecido, en medio de problemas y debilidades. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Yo sé que hemos sufrido, mi hermano, y hoy por eso estoy enseñando, porque yo sé que hay aflicciones, yo sé que nos duele, mi hermano. Yo no le estoy diciendo que sencillamente usted tiene que aguantarse, que el diablo lo destruya, no. Pero hay tiempos del Señor. Y qué terrible, mi hermano, es que cada vez que hay un sufrimiento, retrocedamos en vez de avanzar. Te llega una prueba y te entristeces, te asolas, te tiras al piso, cierras tus ojos ante las evidencias de lo que Dios ha hecho contigo. Te angustia, miras todo mal y no creces en el propósito de Dios. Te llenas de rabia, alguien te hizo sufrir y entonces te llenas de rabia y no perdonas. Así sea tu marido, tu mujer, así sean tus hijos, así sea tu mamá, así sea alguien que te ha ayudado mucho. Yo tengo hermanos en la iglesia que cuando de pronto yo les doy una palabra que los aflige un poquito, se ponen bravos con el pastor y se van a hablar mal de mí con alguien con el que los escuche, porque no quieren sufrir ni un poquito. Si la sola palabra los aflige, ya están bravos y dicen: el pastor siempre me regaña, claro, como él vive bien, y se ponen furiosos. Ya estoy mamada, decía una hermana, de esas cosas del pastor. No quieren sufrir, no quieren afligirse. Y si algo los aflige, se ponen furiosos. Pero el apóstol dice: no se asusten, esta es la doctrina de los apóstoles. Yo le digo algo, hermano, perdóneme que yo le diga esto hoy, pero aquí hay gente que les gusta correr donde los apóstoles. Pastor, no vine al culto porque es que vino el apóstol fulano de tal y estaba en tal parte, entonces yo me fui por esa bendición tremenda. Esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Usted quiere saber quién es un apóstol? Se lo digo en el nombre del Señor, por la Biblia se lo digo. Dígale: muéstreme las cicatrices de su apostolado. Si le muestran un Mercedes-Benz, esas no son las cicatrices del apóstol. Amén. Si le dicen: mis cicatrices es mi avión privado, esas no son las cicatrices de Pablo ni de Cristo. El apóstol Pablo, cuando pusieron en prueba su apostolado, dice: que nadie me moleste con este cuento, porque en mi cuerpo estoy lleno de cicatrices, porque me han dado palo, porque me han intentado matar, porque me han apedreado. Esas son las cicatrices. ¿Usted quiere correr por un apóstol? Pregúntele por las cicatrices. Si no, no se deje engañar. ¿Quiere escuchar la doctrina apostólica? Aquí está. Deje de correr detrás de falsos cristos, de falsos ungidos. Deje de ser cabra, sea oveja, quédese en un lugar. Si hay sufrimientos, permita que Dios lo afirme, lo establezca, lo perfeccione, lo exalte en su momento. Pero gentes, hermanos, que corren, que saltan cuando llega el sufrimiento. ¿Dónde está? Ya no está. ¿Dónde está? En otro lugar donde aquí vino una mujer 15 días, 20 días, me sacó un dinero que lo robó, porque no se lo regalé, se lo presté y se lo robó y no volvió. Y cuando alguien habló con ella, me dijo: es que estoy donde el apóstol fulano, porque me dio una palabra y se me cumplió, y fui y me dieron el crédito, y entonces ahí está la bendición de Dios. Y cuando pasé y no vi la iglesia, ¿qué pasó con el apóstol? Y si no está la iglesia, ¿dónde estará la paciente? Corriendo, saltando. ¿Cuándo es edificada? ¿Cuándo es fortalecida? ¿Cuándo, mi hermano? Si el sufrimiento salimos corriendo. Ya, mi hermano, basta de: no vuelvo más a la iglesia porque es que me pasó esto o aquello. Pastor, no sé si deba volver a la iglesia porque es que hice algo terrible. Pastor, no sé si iba a volver porque desde que busco a Dios la cosa se puso peor. Y a mí no me dijeron: pastor, yo no leí la letra menuda, en el contrato allí chiquitico decía que usted iba a sufrir, pero yo solo leí la letra grande que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero abajo decía: después de que hayan padecido un poco de tiempo. Pastor, no me dijeron.
Necesito que me hagan un letrero acá cuando vayan a recibir a Cristo. Dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo. Porque no nos gusta. Pero hay una promesa maravillosa, mi hermano. Y es que si tú eres fiel, si tú eres firme, si tú no reniegas, si tú no abjuras de tu fe, si tú no perjuras al llamamiento que Dios te ha hecho, si no te mantienes inconmovible, dice, Él mismo suplirá todo lo que te haga falta. Él mismo te bendecirá, te levantará. De allí de la humillación te va a agarrar la mano. Yo espero ese día, mi hermano, cuando el Señor me agarre allí de estar tirado en el suelo llorando y que me agarre y me ponga en alto. Cuando el Señor bendiga mi casa, cuando yo mire, mi hermano, la sobreabundancia de Dios. Cuando yo mire, mi hermano, poner la mano sobre un enfermo. A mí no me importa la plata, se lo digo de verdad. Yo no le pido al Señor plata. Es más, no quiero ni siquiera pensar en negocios. Pero yo sueño con el día que yo le ponga la mano a un enfermo y le diga, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy, levántate. Y verlo corriendo, mi hermano. ¿Cómo no esperar el momento en que podamos decirle a un enfermo, a un loco, a un demente, sé sano? A un mudo que nunca ha hablado, abre tus oídos y escucharlo adorar al Señor. Pero ¿quién quiere fortalecerse? Si estamos tan afanados por la plata, si pensamos en soltar algo de lo mucho que tenemos y nos enfurecemos, crujimos los dientes. ¿Dónde, mi hermano, está la doctrina de los apóstoles? ¿Dónde la enseñanza que te hace crecer, que te lleva a la presencia de Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está una iglesia que sufre, que persevera y que alcanza la mano del Señor? Está ocupada cuidando de sus casas, de sus carros, de sus bienes. Está preocupada levantando ídolos. Está preocupada embelleciendo el cuerpo y desatendiendo el templo del Espíritu. Mi hermano, yo anhelo con el día en que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. Yo espero el día que el Señor me encuentre haciendo lo que me llamó. Pero yo no miro en la Biblia un llamamiento a la prosperidad y a las fincas y a los carros y a la cirugía y a los placeres. Yo no sé, mi hermano, y si usted la ha encontrado, enséñeme la porción de la Escritura cuando el Señor Jesucristo andaba en últimos modelos. Muéstreme la porción de la Escritura donde el apóstol Pablo estaba en el hotel 5 estrellas. Pero yo creo, mi hermano, en un Dios que suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. A ese Dios yo quiero servir, hermano. A ese Dios yo quiero presentarle, a ese Cristo crucificado, a ese evangelio que se predicó hace 2000 años. Tal vez por eso, mi hermano, esta no sea otra que la enseñanza antigua. La enseñanza antigua predicada por hombres piadosos, en la cual los ángeles quieren ver, lo cual los ángeles quisieran enseñar y no pueden. Yo sé que tú has sufrido, mi hermano, y yo también, pero llega el tiempo en que le digamos, Señor, si como cristiano padezco, con alegría lo hago, porque sé que tú vas a suplir todo lo que me hace falta, que tú vas a suplir todo lo que me hace falta, Señor. Que tú vas a darme, hoy me hace falta, pero tú me vas a suplir. Hoy carezco, pero tú me vas a llenar. Hoy he sido humillado, pero tú me vas a exaltar. Hoy estoy enfermo, pero tú me vas a sanar. Si usted le puede decir así, mi hermano, por un momentico incline el rostro, por favor. No lo apague, déjela ahí. Incline el rostro un momentico, por favor. Si usted puede creerlo, si usted puede repetir en fe y decir, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú puedes decirle hoy, Señor, justamente he sufrido, he padecido por mis errores, por mi avaricia. Ahora quiero sufrir como cristiano.
Si usted puede decirle hoy: Señor, reconozco que aunque no tengo fuerza, tú has estado conmigo en el momento de mi debilidad y me proveíste todo lo necesario. Si usted puede decirle hoy: Señor, quiero desprenderme de lo que soy yo. Iglesia, cuán ocupada y ataviada has estado persiguiendo tus sueños y tus caminos, tus anhelos y tus deseos. ¿Cuánto necesitamos hoy recibir el regocijo del Señor? Ese paso de fe que nos hace creer, ese paso de fe que te hace preocuparte por la necesidad de tu hermano mejor que por la tuya, por el deseo del corazón de Cristo antes que por el tuyo. Hoy es tiempo, iglesia, de que le digas: Señor, perdóname por cada vez que renegué de mi fe, por cada vez que pensé que tú no estabas conmigo. Señor, tú que has venido en sufrimientos hoy, dile: Señor, yo sé que estás conmigo, yo sé que estás aquí. Tal vez no entiendo tu propósito. ¿Cómo entender la iglesia del principio, que estaban siendo perseguidos en medio de la riqueza espiritual? ¿Cómo entenderían que tú los llevabas a Judea, a Samaria, a llevar el evangelio? ¿Cómo entender, Señor, para qué sirve este sufrimiento de mi corazón, sino para momentos como este, donde tu Espíritu me habla? Señor, cuántas lágrimas han habido en mis ojos por el dolor de este pueblo. Cuántas oraciones, Señor, por ellos. Cuánta angustia, desolación, tristeza en mi corazón. Hasta que vienes tú, Señor, y me hablas. ¿Cómo entender, Señor, que esta actitud estuvo en tu corazón primero, el estar dispuestos a sufrir por ti? Señor, yo te he pedido un corazón para la iglesia conforme al tuyo, que esté detrás de tu corazón. ¿Y cómo podríamos estar detrás de tu corazón si nos negamos a las aflicciones? Cuando tú, Señor, no estimaste el ser hecho igual a Dios como cosa de que aferrarte, sino te despojaste, te humillaste, te hiciste obediente. ¿Cómo, Señor, mi corazón se quiere negar? Ora, iglesia, y dile: Señor, no quiero quedarme toda la vida en sufrimientos, porque mi fe desvanecería. Quiero confiar que tú suplirás para mí todo lo que hoy me hace falta. Empieza a declararlo allí, a decir que tú suplirás ese amor que me hace falta, ese perdón que te hace falta, ese cuidado que te hace falta, ese alimento, ese dinero del cual careces hoy. El Señor lo suplirá todo. Si puedes creer, si puedes creer, empieza a declarar allí: Señor, tú suplirás lo que yo necesito. Tú que te has angustiado por los sufrimientos, hoy es hora de que le digas: Señor, tú suplirás. Tú que estás en estrechez, es hora de que hoy le digas: tú suplirás, Señor. Tú que miras la desolación a las puertas, dile: tú suplirás. Tú que te has angustiado por dejar herencia humana, dile: Señor, tú suplirás. Déjame creer en ti. Oro, Señor, déjame creer cada día en ti, Señor, y soltar todo lo que me ata. Soltar, Señor,
todo lo que me aflige. Ora y ora hoy, deja que el Señor fluya, deja que el Señor fluya. Ofrécele al Señor aún tus sufrimientos y dile: Señor, quiero mirar tu mano respondiendo. Tu palabra dice, agarra la palabra y ora. Tu palabra dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, tú mismo nos perfeccionarás, nos afirmarás, nos plantarás, Señor. Harás de nosotros cosa tremenda. Dile: Señor, pasa pronto esta copa en mí. Pídele, dile: Señor, que no sea mi voluntad ni mi deseo, que no sea el anhelo de mi alma, sino el deseo de tu corazón. Ofrécele allí. Dile: Señor, hay cosas que me agradan tanto. Hoy quiero dejar, hoy quiero entregar, sabiendo que estos padecimientos se cumplen en mis hermanos en el mundo, y que tú, Señor, en tu tiempo me levantarás. Decláralo ahí. Dile: Señor, yo no acepto la derrota, pero sí recibo los sufrimientos, porque sé que en tu tiempo me levantarás, Señor. Dile: tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Él te levantará, iglesia. Él te levantará. Él hará en ti cosa tremenda. Él te levantará. La palabra dice: a Él correrá el justo y será levantado. Tú podrás correr a Él y serás levantado. Este sufrimiento no permanecerá sobre ti toda la vida. En el tiempo del Señor Él te levantará. Él mismo te edificará. Él mismo te bendecirá. Él mismo hará contigo algo tremendo, algo grande. Él te levantará de ese sufrimiento, de esa enfermedad, de esa aflicción, de esa humillación. Decláralo allí. Él te levantará, iglesia. Créelo. Créelo ahí. Decláralo sobre ti. Decláralo sobre ti como una palabra profética. Dile: Señor, en tu tiempo me levantarás. Estas aflicciones, Señor, temporales, no me pueden apartar. Tú me levantarás. Decláralo. Tú harás conmigo algo tremendo, Señor. Entrégale ahí ese sufrimiento. Entrégale hoy el sufrimiento, la aflicción. Dile: Señor, creo que me darás, me proveerás. Dile: creo que suplirás lo que me hace falta. Creo que de esta humillación, Señor, me agarrarás por la mano. Dile ahí: Señor, me angustia, me aflige. De ver me aflige, Señor, que me humillen, pero tú me levantarás, Señor. Tú me sostendrás por la derecha. Tú me agarrarás, Señor. Decláralo con fe, con fe. Por nada estén afanosos, dice la palabra, si no sean conocidas sus peticiones con acción de gracias. Decláralo allí, decláralo allí. Dile: tú me levantas hoy, Señor, en tu tiempo. Él me levanta